Congreso de Autismo, pintando las pantallas de azul, restando distancia. Continuamos. Ya estamos de vuelta, amigos, y quiero contarles un poco acerca de nuestra siguiente ponente. Ella se llama Kimberly Ristori Milla, es licenciada médico cirujano en la Universidad Autónoma de Chiapas, pediatra médica egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho, neurología pediátrica egresada del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, ISSSTE y UNAM. Rotación externa, Neurology Scottish Rite Hospital Children, Texas y adscrita al DIF estatal. Amigos, les presento a la doctora Kimberly Ristori Milla con el tema ¿qué es el TEA y cómo lo identifico? Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenos días. Antes de comenzar, quiero decirles y mandarles un abrazo a todos los pacientes del CRIP y bueno, no solamente del DIF. El trastorno del espectro autista dentro del área médica es un trastorno del neurodesarrollo. Ahorita vamos a ir viendo un poquito sobre esto y felicitar a todos los papás que son unos guerreros junto con sus hijos, porque los niños nos enseñan tanto que son niños extraordinarios, es la palabra para ellos, extraordinarios. Bueno, ¿qué es el autismo y cómo lo identifico? Según la Organización Mundial de la Salud, la siguiente, por favor. El trastorno del espectro autista presenta una prevalencia de 1 en cada 160 niños. Inicia desde la niñez, a manifestarse desde la niñez, pero se consolidan algunos síntomas ya en la adolescencia y en la adultez. La que sigue, por favor. El doctor Leo Crane en el Hospital Johns Hopkins en 1943 estudió a un grupo de 11 niños que tenían características similares y fue el que introdujo por primera vez el trastorno del espectro autista. Es importante saber desde antes, incluso ya hay estudios, hay artículos que nos mencionan que desde antes habían características similares en varios niños que ya se sospechaba que tenían autismo. O sea, no es algo nuevo, ¿no? Okay. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Ahí viene la condición, lo que podemos decir como es un trastorno del neurodesarrollo. Afecta habilidades socioemocionales y la contención de la conducta repetitiva, ¿sí? Los síntomas aparecen de forma variable alrededor de los 18 meses y se consolidan alrededor de los 36 meses de edad. En 1887, John Landon Down publicó la observación ya con niños con retraso del desarrollo que tenían características autísticas. Desde ese entonces ya se sospechaba. La prevalencia de autismo antes de 2003 era de 30 a 116 casos por cada 10,000 habitantes. ¿Por qué quería mencionar esto de John Landon Down? Antes, en los pacientes, en los niños que tenían este trastorno del neurodesarrollo, se estigmatizaba y no recibían el apoyo que se les tiene que dar. Y no, ahorita la ciencia ha avanzado y nos ha enseñado, y nos han enseñado ellos, que es la inclusión lo más importante y lo que ayuda a que estos niños sean la parte tan importante que son diariamente en nuestra sociedad. La que sigue, por favor. Bueno, aquí se dice enfermedad, pero no es una enfermedad. Ese artículo así lo menciona, pero no. Es un trastorno del neurodesarrollo. Este trastorno del neurodesarrollo prevalece más en hombre, en mujer y hombre. Ahí fue un error, porque no es como tal una enfermedad. En la década de 1980 el cálculo aumentó de 7 por cada 10,000 niños. Para el 2000 el reporte fue de 67 por cada 10,000 y hacia el año 2010 su incremento fue de 147 por cada 10,000 habitantes. El que sigue, por favor. ¿Qué son los trastornos del espectro autista? Son un grupo de trastornos del desarrollo que van a afectar la comunicación y el comportamiento. Aunque el autismo se puede diagnosticar a cualquier edad, siempre va a ser importante que sea durante las primeras etapas del neurodesarrollo, porque generalmente aparecen en los primeros 2 años de vida. ¿Qué sigue, por favor? El DSM-5 más recientemente consolidó el trastorno del espectro autista como, el trastorno autista y el trastorno de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo lo puso en uno mismo como un trastorno del espectro autista. La que sigue, por favor. Se utiliza el término de espectro para describir el autismo porque es muy variable la presentación de síntomas en cada uno de los niños.
Hay niños que pueden tener más síntomas diferentes a otro, por eso se tiene que individualizar cada uno en cada uno de los pacientes. De acuerdo al DSM-4, antes se catalogaba con una interacción social, comunicación y problemas de comunicación y lenguaje y conducta e intereses restringidos. Para el DSM-5 ya se ha asociado a dos, que es comunicación social y conducta e intereses restringidos. Según este manual diagnóstico estadístico de trastornos mentales DSM-5, fue una guía creada por la Asociación Americana de Psiquiatría, se utiliza para diagnosticar los trastornos mentales. Las personas con trastorno del espectro autista tienen dificultad para comunicarse e interactuar con otras personas. Tienen intereses limitados y comportamientos repetitivos y tienen síntomas que afectan la capacidad de esa persona para poder desempeñarse a veces en la escuela, trabajo u otras áreas. Pero ¿cuáles son las señales y síntomas de estos niños con trastorno del espectro autista? Son estos niños pueden tener poco contacto visual o hacerlo de manera inconsistente, tener la tendencia a veces de no ver o no escuchar a las personas, compartir rara vez los objetos o las actividades que les gustan, señalándolos o mostrándolos a otros. Tener dificultad para seguir las conversaciones. A menudo pueden hablar incluso durante largo tiempo sobre un tema que prefieren sin permitir que otros tengan la oportunidad de responderlo sin darse cuenta cuando los demás reaccionan con indiferencia. Y pueden tener expresiones faciales, movimientos, gestos que no coinciden con lo que están diciendo. Tener a veces un tono inusual de voz que puede sonar como si estuvieran cantando o un tono monótono similar a un robot en algunas ocasiones. Tener problemas para comprender el punto de vista de otra persona, no poder predecir o entender las acciones de otros. Entre los comportamientos restringidos o repetitivos que pueden tener, repetir ciertas conductas o tener comportamientos inusuales como repetir palabras o frases, que se llama ecolalia. Pueden mostrar un interés intenso y prolongado de ciertos temas como números o detalles. Incluso son niños muy inteligentes, brillantes, que pueden hacer cosas que nosotros en nuestra vida nunca podríamos hacer y ellos lo hacen de una forma estupenda. Mostrar demasiado interés en ciertas cosas como en objetos en movimiento o en partes de algunos objetos. Molestarse por algún cambio leve en la rutina. Ser más o menos sensibles que otras personas a los estímulos sensoriales, como tener mayor sensibilidad a la luz, al ruido, textura, a la ropa, a la temperatura, a la comida. Las personas con trastornos del espectro autista pueden tener dificultad para dormir y esto los hace a veces ser irritables. Aunque las personas pueden también tener retos y ser más fuertes y tener ciertas, por ejemplo, ser capaces de aprender detalladamente cosas y recordar informaciones por largos periodos de tiempo. A veces se acuerdan que cosas que nosotros en la vida nos podríamos acordar y ellos lo recuerdan muy bien. Tener una gran memoria visual y auditiva, sobresalir en matemáticas, ciencias, música y arte. Se clasifica de acuerdo al DSM-5 en 3 niveles, grado 1, grado 2, grado 3, y se va a clasificar así de acuerdo a qué tanto necesite ayuda el paciente. Y va a depender de los 2 rubros que DSM-5 ahorita nos identifica, que es en la comunicación social y comportamientos restringidos y repetitivos, que es, por ejemplo, en la comunicación social, sin ayuda el niño puede tener dificultades en la comunicación social que causan alteraciones importantes, pero incluso puede llegar a interactuar un poco. El niño con TEA grado 3 pues tiene ya deficiencias ya más graves en las habilidades de comunicación social y verbal y no verbal, y pueden tener también un inicio muy limitado, problemas de interacción social y una respuesta mínima a la apertura social. Pero bueno, todo esto va a ser clínico y lo vamos a ir individualizando en cada paciente. El que sigue, por favor. Hay estudios retrospectivos de niños con autismo utilizando videos previos que nos dicen que hay niños que, por ejemplo, entre los 4 y 6 meses van de acuerdo a su neurodesarrollo, y entre los 9 a 12 meses pueden haber pérdida de competencias sociales en la mirada ocular o bien a veces también perder la vocalización. ¿Qué sigue, por favor? A los 12 meses se puede encontrar una disminución en el contacto ocular en estos pacientes y ya no, bueno, pues si antes reconocían su nombre, ahorita ya no hacerlo, no señalar para pedir o mostrar objetos a los adultos, signos precoces de alteración en el desarrollo social y comunicativo en general, y han sido observados también en el primer año de vida y aparecen generalmente en el segundo año de vida.
Hay 2 patrones de síntomas a los 18 meses predictivos de TEA. Por eso se sugiere que todo niño se vaya vigilando su neurodesarrollo para poderlos detectar oportunamente y ayudarles. Es que tengan un reducido o alterado contacto ocular combinado con una disminución en gestos comunicativos y una disminución en dar o ofrecer objetos a una persona para compartirlos. El contacto ocular intacto, es decir, presentan las utilidades en la comunicación con la emergencia de conductas repetitivas y disminución para dar objetos a una persona también o compartir o pedir. Las indicaciones absolutas para derivación inmediata son que no balbucea a los 12 meses, que el niño no realice gestos, señalar, saludar o con la mano a los 12 meses, que no empiece a emitir palabras sueltas a los 16 meses o cualquier pérdida de habilidad social lingüística que ya haya adquirido. ¿Sí? Es decir, el niño iba bien, pero lo dejó de decir, ese es un dato de alarma. ¿Qué sigue, por favor? Jaworska en el 2013 encontró que Ayame ves que posteriormente se desarrolló el TEA y a los 6 meses ya presentaba problemas en la atención de caras. Estudios asociados. Como neurólogos nosotros realizamos en los pacientes el electroencefalograma. Es importante que sepan que es un manejo multidisciplinario. Pseudopsiquiatría nos ayuda mucho, las psicólogas, las licenciadas en terapias de lenguaje, rehabilitación, los papás que son piedra fundamental para que el niño avance. Pero bueno, dentro de mi área, uno de los estudios que se piden es el electroencefalograma porque se ha observado que hay descargas epileptiformes paroxísticas en algunos niños sin manifestar como talmente crisis y pueden llegarse a manifestar con alteraciones neuropsiquiátricas o neuroconductuales y esto lleva a tener cambios cognitivos, problemas de lenguaje o comportamiento, ya que un 45% de los pacientes pueden desarrollar epilepsia. Penn y colaboradores descubrieron que estas descargas epileptiformes o epilépticas en el hemisferio derecho del cerebro o en el izquierdo pueden asociarse a un déficit de memoria también. Y Zarco y colaboradores nos dicen que estas descargas epilépticas en zonas rolándicas pueden también incluso asociarse a depresión y problemas de comportamiento. ¿Pero cuáles son las causas o los factores? Realmente los investigadores no saben cuáles son las causas exactas del trastorno del espectro autista, pero hay estudios que nos sugieren que los genes pueden actuar junto a las influencias del entorno para afectar el desarrollo en formas que conducen a un autismo. Es decir, son varios factores que pueden desencadenar que un niño pueda desarrollar el espectro autista. Bueno, dentro de los factores pueden ser tener hermanos con trastorno del espectro autista, padres o madres mayores, ciertas alteraciones genéticas que ya están descritas como síndrome de Rett o síndrome de X frágil. En otros artículos incluso nos hablan de diabetes gestacional también como factor de riesgo, prematurez. La que sigue. Y hay algunas asociaciones genéticas ya establecidas, paneles de genes que ya se han identificado, por eso también aquí el área de genética médica nos ayuda también para poder como hacerse estudios complementarios. ¿Qué sigue, por favor? Hay síndromes ya también establecidos, síndrome de Ascor, síndrome de Angelman, de Apert, de Cohen, de Gowen, esclerosis tuberosa, entre otros, que el niño incluso no solo tiene espectro autista, tiene otras alteraciones, porque puede ser autismo puro o bien sindromático, y en los que son sindromáticos, aparte del espectro autista, nosotros tenemos que estudiar a otras áreas en el paciente orgánicas, ya sea renal o dependiendo del síndrome, para poder llevar el manejo adecuado para el paciente. Bueno, voy a hablarles un poquito de la teoría de la mente. La persona con trastorno del espectro autista se ven más afectadas para poder realizar comprensiones y capacidades de empatía, así como para poderse poner en el lugar de los demás, provocando conductas ajenas que resulten para ellos imprevisibles, carentes de sentido y difíciles de comprender. Aquí es muy importante esto porque el niño no lo hace a propósito y lo juzgan. Y juzgan a los papás que son maleducados y no es así. El niño no lo hace de esta forma y de hecho parte de las terapias y todo va dirigido a esto y es importante por eso la inclusión, aprender a entender al niño.
La que sigue, por favor. Pérez Salles y colaboradores en el 2007 afirman que la teoría de la mente se refiere a la habilidad de comprender y predecir la conducta de otras personas, sus emociones, conocimientos, intenciones y creencias, así como la encarga de explicar de gran medida por qué la dificultad de las personas con TEA en la interacción social. Las personas con autismo tienen un déficit en lo que se considera la teoría de la mente. Esta habilidad automática para atribuir deseos, intenciones o emociones, estados de conocimiento o pensamientos a otras personas y darse cuenta que son distintas a las propias, ellos tienen problemas. Se les considera como un tipo de ceguera mental que puede provocar una incapacidad de darse cuenta de lo que piense o cree otra persona. Ajá. Aquí hay los niños con autismo tienen un circuito emocional que está desconectado, que no les llega a permitir a veces comprender y realizar atribuciones en mundos mentales, creencias, deseos, emociones a la otra persona y que se encuentran formando parte de este proceso de comunicación. Aquí les puse, la información sensorial se transmite a través de una estructura cerebral que se llama la amígdala. Esto nos lleva a una puerta de acceso al sistema límbico, que es un sistema del cerebro que nos ayuda a registrar las emociones y nos dice cómo responder a cada estímulo. Crea un mapa topográfico mental del entorno. En el autismo hay la conexión entre esta área sensorial y la amígdala, se ha estudiado que pueden estar alteradas y puede ocasionar respuestas emocionales extremas a sucesos o objetos que para nosotros pueden ser triviales. Incluso hay estudios de resonancia del cerebro, se llama resonancia de cerebro funcional, en las cuales se han visto que hay cambios estructurales, incluso también en otros estudios con espectroscopía, cambios metabólicos en los niños con autismo con respecto a los que no tienen autismo. Incluso aumento de tamaño en ciertas áreas cerebrales con respecto a los que no tienen autismo. Angel Rieber explicó 3 etapas de la teoría de la mente que pasaron por las teorías explicativas de una vez definido de acuerdo a Kramer en 1943 cuando se introdujo el término de autismo. Esas 3 teorías han ido evolucionando. Al inicio se daba cuando estaba Kahn en 1943 y 1960 un enfoque terapéutico de acuerdo a un corte psicodinámico. Después de 1969 a 1975 se implantaron teorías de biológicas conductistas, que fue la psicología experimental lo vio como conductismo, y después en la etapa 3, que la que tenemos ahorita, fue una etapa cognitivo intervencionista. Es decir, hay una financiación de la cognición y la biología de la reposición y la emoción del afecto. Son teorías ya biológicas y cognitivas, la concepción del autismo como tal, con un trastorno del neurodesarrollo, el estudio de la teoría de la mente. El diagnóstico en los niños pequeños, por eso les mencionaba todo esto, porque la Academia Americana de Pediatría recomienda evaluar a todos los niños para poder detectar retrasos del neurodesarrollo por chequeos periódicos entre los 9, 18, 24 y 30 meses. Hay escalas diagnósticas diversas, está CRIDITEA, DSM-5, A22, MCHAT-CARS, pero siempre el que nos va a decir parte importante del diagnóstico va a ser el papá. El papá siempre se va a dar cuenta de algo que no está bien en su hijo, y aunque los demás le digan que él no está bien, él siempre va a persistir por su niño y es el que nos lleva al diagnóstico realmente del papá o la mamá, el núcleo familiar. Ajá. Bueno, el autismo puede llevar a aislamiento social y alteraciones motrices y alteraciones del lenguaje. Y un 40-84% pueden llegar a tener ansiedad, un 40-80% déficit de atención con hiperactividad, 40-80% pueden tener déficit de sueño, de esas 70% alteraciones gastrointestinales, un 38% de epilepsia, 17% conductas obsesivo-compulsivas. Todo esto es importante que se los diga porque todo esto lleva un manejo tanto médico como terapéutico. Entonces, un avance de un niño con trastorno del espectro autista es un avance muy importante y es un trabajo diario. Trabajo diario me refiero al trabajo con el niño y es una enorme satisfacción para todos porque nos enseñan mucho de que niños que a veces podemos ver que no podían comunicarse lo llegan a hacer y la inclusión sobre todo es lo más importante para que ellos avancen.
Por eso se llevan a cabo programas conductuales, programas de educación y aprendizaje, los medicamentos que manejamos en el área de neurología pediátrica, psiquiatría infantil y otros tratamientos y terapias que de acuerdo a cada niño se vayan identificando, de acuerdo si es también un autismo puro o un autismo sindromático. Pero ¿cómo se tratan los trastornos del espectro autista con medicamentos? Hay niños que pueden incluso no medicarse de acuerdo al espectro que se ocupan, y con las terapias avanzan muy bien. Con los medicamentos una persona puede, se les ayuda, por ejemplo, cuando tiene irritabilidad, agresión, comportamientos repetitivos, hiperactividad, problemas de atención, ansiedad y depresión, pero va a ser individualizado y es un manejo dinámico. Hoy pueden tomar un medicamento, después otro, o incluso no tomarlo, dependiendo de cómo se vaya encontrando el paciente, bueno, el niño. Pues muchas gracias y pues espero haya sido pues enriquecedora para ustedes la plática.